Buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do, incluso si usted está en Qatar, junto con la comitiva, como parte de la comitiva del presidente Luis Abinader. Desde Qatar puede entrar en contacto con nosotros. Nosotros hoy vamos a conversar con un especialista de un tema que ha generado muchísima incomodidad, pero sobre todo cuando uno lee o escucha declaraciones como la del director del Intran, que su recomendación es que si usted sabe, por ejemplo, que a las 5 de la tarde en la Kennedy con Trujillo hay mucho tapón, pues no vaya o ponga el Waze o Google Maps. Él dijo eso, Milton Morrison. Sí. Esa es su solución. Es decir, que si tú sales de aquí a las 5, quédate hasta las 8 hasta que baje el tapón y no llegue a tu casa. Tú ves, tú te pierdes esas 3 horas. La suerte es que tú tienes un experto en el lado que te va a hablar de cómo solucionar eso. Bueno, yo no sé si él sabe, porque si él sabe, tienen que buscarlo del Intran para que lo asesoren, porque ese sí que es un problema, del tránsito, señores. Tú tienes a la gente muy incómoda, pero uno se molesta más cuando escucha o lee ese tipo de declaraciones de Milton Morrison, que encabezó en la presidencia en un acto de lanzamiento de un acuerdo nacional por la movilidad segura o sostenible, la seguridad vial. Vaya usted a ver, muchísimos enunciados que dice la ley y nada. Pero bueno, nosotros ahora vamos a conversar con Aníbal Hermoso, sí. Hermoso. ¿Y ese apellido? Yo no lo veo. Ese apellido es de Santiago. De Santiago. Bien. Entonces, Aníbal Hermoso es el ideólogo de Accidentes RD, que es una iniciativa que lleva, vamos a decir, las estadísticas, hace recomendaciones y muchísimas otras cosas que él mismo se va a ocupar de explicarla y cuál es su visión de cómo vamos a resolver este bendito problema del tránsito. Gracias a Aníbal por venir a nuestro programa. Gracias por la invitación. El tema realmente es muy importante y al mismo tiempo muy controversial. Tenemos muchas personas que opinan sobre el problema y la solución, y realmente es mucho lo que hay que hacer y no empezamos. Ese es el problema, que hay muchos anuncios, como bien tú mencionas, y nada de eso que se ha anunciado realmente se ha comenzado, y esto se resuelve a largo plazo, pero si no iniciamos hoy, jamás vamos a tener resultados diferentes. Recientemente el gobierno anunció un acuerdo por la seguridad vial. Tu visión sobre eso, ¿eso va para alguna parte o son solo enunciados? Mira, yo estuve ahí en el Pacto por la Seguridad Vial en el Palacio. Te cuento que no es el primero, quizás con otros nombres. Existe lo que es un Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, prácticamente lo mismo. Cuando Claudia Francesca en el 2016 por ahí se firmó. Luego cuando entra Rafael Arias se hace lo mismo, y ahora es la tercera vez que se habla de algo parecido. Realmente la diferencia esta vez es que fue en el Palacio con el presidente y que se hizo un decreto, pero realmente la ley 6317 está ahí y no se ejecuta como manda. Y un decreto no es más fuerte que una ley. Nosotros entendemos, queremos apostar a lo que nos duele la seguridad vial, queremos pensar que esta vez va a ser diferente, pero realmente por el momento son anuncios de medidas que ya se conocían para solucionar el tránsito y la seguridad vial. Por ejemplo, ahí se habla de licencia por puntos, se habla de multas de salario mínimo. O sea, todo lo que se mencionó en ese pacto no es nada nuevo, a excepción de que quieren premiar a los conductores que lo hagan de la forma correcta, con una rebaja en el momento de renovar su licencia. Pero básicamente es el mismo Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial que vemos ahí. Aníbal, ¿y tu visión cuál es? ¿Cómo se va a resolver este problema? Mira, lamentablemente el problema del tránsito es bastante complicado, pero su solución quizá no lo sea. Es simplemente voluntad política. Nosotros tenemos ese plan estratégico que te mencioné, que dice tal cual cuáles son las medidas que hay que tomar para mejorar el tránsito y la seguridad vial. Hay ocasiones en que se han iniciado esas medidas, pero tímidamente se quedan en el camino. Entonces yo entiendo que es
ya que se decidan de una vez, porque estas situaciones, estos problemas del tránsito no se resuelven únicamente con el Intran. Quizás de parte de la institución haya la intención, pero depende de Procuraduría, de DGI, de DGC, de muchas instituciones que en conjunto es que se va a solucionar el problema, y hasta que no haya una voluntad política real donde todos estén de acuerdo en que se solucione el problema, entonces no vamos a ver resultados diferentes. Bueno, lo que pasa es que tú dices de voluntad política real. Y hay temas que uno lo analiza y dice, pero ¿por qué no pondrían voluntad política para resolver eso? ¿Es eso realmente lo que falta? ¿Voluntad política? ¿Es tan sencillo como eso? Es tan sencillo como eso porque realmente las medidas de seguridad vial no son agradables para el político. Y te explico. Nosotros exigimos cambios, queremos muchas cosas que mejoren, pero al momento que no aplican la ley, quizás ahí cambie nuestro parecer. Y un político que tome medidas de seguridad vial, las cuales son a largo plazo, por ejemplo, la educación vial, la cual la añoramos. Si en el momento que se empiece a dar educación vial en las escuelas, esos estudiantes, nosotros vamos a ver los resultados a largo plazo. Entonces, ese político que tomó esa iniciativa, quizá no le toque celebrarlo. Entonces, quizá muchos políticos vuelan tener que tomar esta medida porque, primero, porque no lo van a disfrutar el triunfo de ver los resultados, y también porque algunas de las medidas de seguridad vial son un poco impopulares, la gente las rechaza en su momento. Por ejemplo, en este momento tú hablas de lo que sea y la gente tiene cierto rechazo, quizás sea por la institución, que últimamente no ha estado bien parada, pero cualquier medida que tú anuncies, tú ves como una recepción de parte de la ciudadanía, como que le busca como en buen dominicano, la quinta pata. Entonces, hasta que no se limpie la institución, digamos, hasta que los políticos no se tomen la decisión real de hacer una medida sin importar la consecuencia y el rechazo, no vamos a tener resultados diferentes. Aníbal, volvemos a lo que tú dices, que la gente hace resistencia a los cambios. ¿De verdad tú crees que sea eso? Porque ¿quién se va a resistir a una medida que contribuya a mejorar el tránsito? ¿Por qué? Porque con eso tú ganas tiempo, te evitas muchísimo estrés y recursos también. ¿Por qué la gente se resiste a eso? Mira, esa es la pregunta del millón, porque ni siquiera soy yo que lo digo, es la reacción cuando se anuncia la medida, es desconfianza. Por ejemplo, la de los alcoholímetros para mí no debería tener ninguna tasa de rechazo. Y en el momento que se anunciaron los alcoholímetros, la gente empezó a comentar de manera negativa, incluso habían personas comentando que no van a permitir que nadie le ponga un aparato en la boca, cuando obviamente es con cosas desechables, son con pitillos desechables. Pero quizás es un tema de falta de confianza en la autoridad, no necesariamente un rechazo per se. Sí, a eso me refiero, que hay una desconfianza quizás de la misma institución, quizás del mismo Intran, donde la gente se resiste a eso. Cuando se habla de fotomulta y de multas por salario mínimo, que para mí es uno de los proyectos más interesantes, porque el dominicano reacciona por el bolsillo. En el momento que tú, un conductor imprudente, en vez de 1,000 pesos, le ponga una multa de un salario mínimo, ese conductor no va a volver a cometer una imprudencia. Pero ¿qué dice el dominicano? El dominicano dice que ahorita la DGC va a colocar multa fantasma, como en una ocasión ocurrió. Pues entonces la autoridad, el problema no es el ciudadano. Bueno, es ambos, porque el ciudadano desconfía, pero la desconfianza no viene dada por nada, viene porque lo han engañado durante mucho tiempo y porque le han fallado. Sí, pero es tiempo de vamos a llamarle, de perdonar, porque entonces nunca vamos a iniciar. Si desconfiamos, nunca vamos a iniciar lo que tanto se necesita. Así es. ¿Y la autoridad por qué no inicia entonces? Porque eso tiene un costo político. Yo diría porque tiene un costo político, porque lo han anunciado antes y en el proceso se quedan. Recientemente tuvimos elecciones y yo que estuve en un momento en el 2022-2024, estuve en el Intran, te puedo hablar con propiedad que habían decisiones que nosotros estábamos decididos como técnicos a que se ejecutaran, pero quizás políticamente más adelante no caminaban, quizás porque estábamos en tiempo de campaña, por eso te hablo con tanta propiedad de que a veces hay medidas que desfavorecen al político y se dejan para después, y en ese se deja para después nos volvemos una bola de nieve y nunca se llegan a ejecutar. Ahora se pusieron fechas, tampoco es la primera vez que se ponen fechas, la mayoría para el 1 de junio, para el 1 de julio, incluso para el 1 de enero. En el pacto se tomaron medidas específicas con fecha. Nos toca esperar y estar pendiente y ver si esta vez va a ser algo diferente o si en verdad se van a ejecutar. Wow, el tema de los accidentes, siempre las estadísticas hablan solas, los motoristas son los principales causantes.
Pero eso siempre está como principal punto en todas las medidas que se toman, pero el resultado no hemos visto que hemos mejorado casi nada. ¿Por qué? Mira, la motocicleta siempre ocupa entre el 68, la última estadística oficial del mismo Intran, y el 70% de los fallecidos. El más vulnerable, de hecho, si un motorista choca con un vehículo, aunque el conductor del vehículo sea el imprudente, el que va a terminar afectado es el motociclista. Hay muchísimas medidas que están contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial que no se han tomado en cuenta. Por ejemplo, si tú reúnes al director del Darío Contreras y el del NEI Área, por decirte dos únicamente, ellos van a coincidir en que la mayoría de fatalidades en el tránsito son por golpes en la cabeza. Pero el motociclista no utiliza el casco, y cuando lo utiliza, no utiliza un casco certificado. Entonces son de las cosas que hay que ir mejorando. Primero, un régimen de consecuencia más drástico para ese motorista que no usa el casco, convencerlo también a través de campañas, que aquí nunca se ha hecho una campaña real sobre concienciación del uso del casco. Y lo segundo, ¿por qué si hay cascos que no son certificados permitimos que entren al país? ¿Por qué no simplemente prohibir la importación de cascos que al final están matando al motorista? Obviamente muchos son imprudentes, pero esto va amarrado con el tema de la fiscalización. O sea, ya ese conductor adulto que no entiende con educación vial, es a través de un régimen de consecuencias y sanciones drásticas que se puede solucionar el problema. Pero aquí no existe ni siquiera un sistema, vamos a decir, digitalizado, interconectado, que facilite eso, porque uno nota los james poniendo las multas, escribiendo a mano y papel, ¿qué es eso? Precisamente esas fueron una de las medidas del pacto, fueron más o menos, digamos, como 6 medidas específicas. Ese fue una digitalización de las multas para que el DGC no tenga que usar la libreta manual, como bien tú mencionas, y para una mayor facilidad de los datos, porque si se habla de que aquí se quiere hacer licencia por punto, que es un proyecto también súper interesante, hay que tener actualizada la base de datos, y como la tenemos actualmente, esa manera análoga no va a funcionar. Ya. Y hay Interior y Policía y otras instituciones han hecho como una intervención conjunta en los puntos de las autopistas que generan mayores accidentes, como la autopista Duarte en algunos tramos, la 6 de noviembre, la autovía del Este. ¿Tú tienes conocimiento de eso y el resultado de eso? Mira, no había escuchado sobre ese operativo que está haciendo Interior y Policía. Sí había escuchado sobre la intención de alguna manera regular el horario de transitar el motociclista, que irónicamente se habló de prohibirlo de 10 de la noche, creo que a 6 de la mañana, pero ese es el horario donde menos ocurren accidentes vinculados a motocicleta. Un tema de delincuencia es una cosa y un tema de accidentes es otro. En ese horario, la misma estadística de la policía, 1 de la mañana, 2 de la mañana es donde más hay delincuencia en motocicleta, pero accidentes de tránsito vinculados a la motocicleta es de 6 de la mañana a 12 del mediodía y de 12 al mediodía a 6 de la tarde. En la noche y en la madrugada realmente es donde menos ocurren accidentes. Y los accidentes de patanas y ese tipo de vehículos pesados, ¿cuál es el horario pico para que se produzcan los accidentes? ¿Tú tienes? Mira, la mayoría de accidentes fatales ocurren en fin de semana y en horario laboral. El tema de los vehículos pesados y de los autobuses es que llaman tanto la atención cuando ocurren que uno siente que ocurren con mayor frecuencia, pero es menos del 4% el tema de accidentes vinculados a patanas y autobuses. Si, lo que pasa es que cuando una patana choca mata a 13. Exacto, de eso se trata, que cuando es un vehículo pesado o un autobús de pasajeros, llama más la atención por la cantidad de lesionados, de fallecidos, pero es menos del 3%. Es como los accidentes de aviones, eso casi nunca pasan, pero cuando pasan son noticias mundiales. Exacto, de eso se trata. De hecho, mira, principal causa de accidente, motociclistas. Incluso están peleando entre el segundo lugar, peatones y vehículos livianos. El peatón, en estadísticas oficiales, ocupa el segundo lugar en muertes por accidentes de tránsito. ¿Y por qué? Porque ocurren muchos atropellos. Realmente aquí los accidentes que ocurren son más frecuentes de lo que uno se imagina. Uno está consciente de que tenemos un problema grave, pero si nos vamos a la estadística, sería que es peor de lo que uno se imagina. Hay muchos accidentes por el tema del peatón, tanto motores que atropellan peatones como vehículos de 4 ruedas, como todo tipo. Wow, pero ese dato es interesante, porque entonces el peatón está bastante expuesto, muy inseguro, a pesar de que tú no te estás transportando en un vehículo, que tú vas caminando, entonces representan la segunda, en el renglón es el segundo lugar en accidentes por muerte de accidentes de tránsito. Eso es así. De hecho,
Lo que pasa es que incluso fuera del vehículo, lamentablemente el dominicano es un poco imprudente en cuanto a las normas de tránsito. Tú ves un peatonal y el peatón cruza por debajo de ese peatonal. Tú ves que cruza la calle. Si hay paso de cebra, no cruza por el paso de cebra. De hecho, yo he visto peatones que es como que en su mente dicen, él no es loco para chocarme. Es como que tú le lees ese pensamiento y se meten atentos a agua pesa, pensando y asumiendo que el conductor del vehículo tiene que frenar. Wow, pues entonces ahí debe comenzar la educación en el peatón. Es lo más interesante que la ley lo contempla. O sea, nosotros tenemos una ley 6317 que ha tomado en cuenta todos los aspectos para solucionar el problema. Hay sanciones a los peatones a través de la cédula, aunque no tengan licencia, porque tú estás sancionando a la persona a través de su cédula, de su número de identidad electoral. Pero no hay régimen de consecuencia, ni la ley se aplica al 100%. La ley es bastante clara, es bastante amplia, abarca todas las áreas, pero hasta que no se aplique realmente como manda, como establece en papel, entonces no vamos a tener resultados diferentes. Han ocurrido algunos accidentes, como el hijo de Julio César de la Rosa Hijo, que se cuestionó el hecho de que la persona huyó del lugar. ¿Tú piensas que la ley hay que modificarla en ese sentido? Mira, ese es otro de los aspectos que la ley toca. La ley habla de sanciones agravantes, que es dependiendo qué se vinculó en el accidente, si hubo un fallecido, y eso fue por exceso de velocidad, por irse en rojo, por tener sustancia prohibida mientras conducía. Existe lo que es el grado máximo, el agravante, que incluye cárcel hasta 2 años, incluso salario mínimo, como hasta 100 salarios mínimos. El tema está en que no hemos visto nunca que se aplique. Eso de que la gente vaya a la cárcel por un accidente, se pone como que nadie quiere chocar y fue un accidente y al final se libera. Hay gente que entiende que 2 años no es suficiente, pero con que se aplique por el momento lo que establece, que son esos 2 años como pena máxima, yo entiendo que ya ahí tenemos algo diferente y yo no recuerdo ningún caso en el cual haya ocurrido así, de que sea una persona producto de una imprudencia, haya prueba y sea enviado a prisión. Y el tema de una educación, que eso se incluya como en una, vamos a decir, en la tanda escolar extendida, ¿eso se ha discutido en los temas que tú participas, en los debates donde tú participas? Eso no solo se ha discutido, eso se quedó listo para ejecutar. Yo tuve el honor de participar en ese proceso con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía, con ENEVIAL, que es la Escuela Nacional de Educación Vial del Intran, y se supone que debió arrancar en agosto. Como ya yo no estoy en esa institución, desconozco las razones por las cuales no arrancó en agosto. La anunciaron para el 1 de enero, cosa que no entiendo porque en enero no hay clase, pero se anunciaron para el año próximo a partir del 1 de enero. Sería dentro de ciencias sociales, no sería una materia en sí, sino que dentro del área de ciencias sociales se capacitaron a los profesores de esa área para que sean ellos que impartan esta asignatura, digamos. Y entonces, el avance de eso, ¿tú conoces? Se anunció para el 1 de enero y estamos en diciembre. Vamos a permitirle este mes para que nos sorprendan en enero con que lleguemos nuestros hijos, nuestros sobrinos, a todo el que conocemos, nos traigan la noticia de que le dieron educación vial en la escuela. Y la resolución que, según vi la denuncia, mantiene que los mayores de 65 años tienen que renovar la licencia cada 2 años. Algo así. Sí, mira, lo que sucede es que tú renuevas la licencia cada 4 años, pero cuando tú cumples 65, la ley te manda a que sea cada 2 años para hacerte pruebas psicométricas y evaluar que por la edad tú todavía tienes capacidad para seguir conduciendo. Eso no tiene nada de malo. Aquí se gritó fue por el tema económico, que ya tú pasaste de renovar tu licencia cada 2 años, entonces ya se te duplica. Al final el presidente dijo que eso no iba a proceder, pero yo entiendo que lo correcto no era eliminarlo. La medida no está mala, que cada 2 años yo te chequé. Lo que había que eliminar era el impuesto. Pago, claro. Si yo iba a pagar 2,000 pesos cada 2 años, entonces que pague la mitad para que sea igual que el que renueva cada 4 años. Pero la medida no tiene nada de malo y entiendo que no debe ser eliminada. Y hay estadísticas de que las personas de edad más avanzadas generan mayor número de accidentes. Realmente no. Increíblemente la data establece que son los jóvenes los que están muriendo en las calles. De hecho, si tomamos
de 14 años a 35, son más del 60% de los fallecidos en accidentes de tránsito. Si tomamos ese rango tan grande, pero entre los 20, 22, 24 son el número más alto de fallecidos a causa del tránsito. Pues entonces los hechos nos respaldan esa medida de que las personas luego de 65 años tengan que ser sometidas a este nivel de rigurosidad para mantener vigente su licencia. Eso así, nosotros deberíamos trabajar con estadística. La data es sumamente importante para tomar decisiones, como bien tú mencionas. Si la data dice lo contrario, no hay que ser tan estricto con la persona de 65 años. Yo sí igual estoy de acuerdo en que se le haga su prueba, en que se revise, porque de alguna manera también te reduce el riesgo, aunque sea mínimo, te lo reduce para evitar quizá un posible, vamos a llamarle brote, de que ahora entonces empecemos con estos accidentes de personas mayores. O sea, si se puede evitar, mejor. En Navidad los accidentes se disparan. De Navidad, de hecho, las estadísticas del 2022, que son las oficiales, no han salido la del 2023, el diciembre fue el segundo mes donde más personas perdieron la vida. Es diciembre y enero, pero van ligados. O sea, al final tiene que ver exacto con la Navidad y el Año Nuevo y en Semana Santa. O sea, lamentablemente en diciembre aumenta la cantidad de accidentes de tránsito y por ende de fallecidos. Es algo que si no se hace algo diferente tenemos que estar preparados mentalmente para aceptarlo, hay que reconocerlo. Muchas personas no van a ver enero porque no se han tomado medidas diferentes en los últimos años. Bueno, vamos a agradecer a Aníbal Hermoso, que es especialista en el tema del tránsito y la movilidad. Es el creador de la iniciativa Accidentes RD, que busca generar conciencia, educar para combatir esto que ya es una epidemia en la República Dominicana. La razón por la que mueren más gente aquí son los accidentes. Eso es así, más que el COVID. Sí, muchísimas